Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están mis niños hermosos? Bienvenidos sean a mi canal mis niños. Ahora sí mis niños van a poderme verme por la camarita. Sí, vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales con un nuevo tema que se llama los eclipses. Es un tema con mucha información, es un tema muy amplio, ¿sí? Ustedes mismos van a ver cada una de las diapositivas toda la información que contiene acerca del tema de los eclipses. Vamos a dar inicio, mis niños hermosos, a la cuenta de 1, 2, 3. Comenzamos. Los eclipses. Es un fenómeno astronómico. Estos se producen cuando un astro celeste se interpone entre otros dos astros. Hay a veces en las que la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, y otras en que la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol. Aquí vemos, sí, la Tierra. ¿Sale, mis niños? Tipos de eclipses. Existen dos tipos de eclipses. El primero es el eclipse solar. Aquí vemos, mis niños, si se dan cuenta qué bonito está el sol, le llamamos este tipo de eclipse solar. ¿Cuál sería el otro, mis niños? ¿Cuál sería el otro nombre del otro eclipse? A ver, piénsele, está como un conejito. ¿Cuál sería? A ver, mis niños, piensen. A ver, es el eclipse lunar, mis niños. Sí, eclipse lunar. Estos son dos tipos de eclipses que hay. ¿Cómo es un eclipse solar? A ver, vamos a ver. El eclipse solar se produce cuando la luna tapa o oscurece al sol, interponiéndose entre él y la Tierra. Esto hace que la luna proyecte su sombra sobre la superficie terrestre y parezca que la luna tapa al sol. Comúnmente solo pasa con la luna nueva. Es un dato muy interesante, mis niños. Aquí vemos en la imagen, sí, mira qué bonito está el sol. Sí, mis niños, aquí vemos a la luna, sí, la luna, sí. Y por último, ¿cuál sería, mis niños? Donde hay vida, donde hay seres humanos, donde hay agua, sí. Tenemos a la tierra, mis niños, sí. Aquí está el sol, la luna y la tierra. Si se fijan, aquí en la luna tiene como una capa oscurita, mis niños, sí. A ese nosotros le llamamos penumbra, sí. Es la penumbra que va aquí donde la luna, sí. Le llamamos también la umbra, sí. Y el eclipse total y el eclipse parcial. Aquí vemos una órbita terrestre, sí, en la Tierra, y una órbita lunar. Sí, mis niños, si se dan cuenta, aquí la luna está como reflejando al sol, sí, por eso se lee comúnmente solo pasa como la luna nueva. Existen 4 tipos de eclipse solar. Vamos a verlos, vamos a conocerlos cada uno. El primero sería el eclipse parcial. Se produce cuando la luna no cubre por completo el disco solar, que aparece como un creciente, sí, como luna creciente. Aquí vemos el primer eclipse solar. Vamos con el segundo. Tenemos el eclipse semiparcial. Aquí, mis niños, el eclipse semiparcial se produce cuando la luna casi cubre por completo el sol, pero no lo consigue. Si vemos aquí, mis niños, aquí en la imagen, vemos cómo la luna casi cubre, pero no lo consigue completamente al cubrirlo. Eso le llamamos eclipse semiparcial. Vamos con el tercero, mis niños.
Tenemos el eclipse total. Se produce cuando la luna tapa completamente el sol. Aquí sí ya vemos, ¿sí?, que ya tapa completamente el sol. Por eso se le llama eclipse total. Vamos por el último, mis niños. Tenemos el eclipse anular. Se produce cuando la luna se encuentra cerca del apogeo y su diámetro angular es menor que el sol. Vemos aquí a nuestro alrededor, ¿sí?, dentro de él es menor que el solar, de manera que la fase máxima del eclipse parece que es un anillo. Aquí vemos alrededor, mis niños, si se dan cuenta, tiene forma de anillo este eclipse anular, ¿sí? Por eso, mis niños, sí se da como la imagen que parece que es un anillo, ¿sí? Continuamos. Sí, para poder un eclipse solar no es poder así con facilidad verlo. No, mis niños. Para poder ver un eclipse es necesario verlos con un equipo necesario. Si tú no tienes un equipo necesario, mis niños, tú no vas a poder ver un eclipse solar, ¿sí? Ya que no pueden verse a simple vista. Estos pueden ser telescopios o gafas homologadas, ¿sí? Podemos ver con un telescopio o también con unos lentecitos, mis niños, así como oscuros, ¿sí? Allí vemos a una persona queriendo ver un eclipse. Si se dan cuenta, ¿qué está usando esa persona? Está usando un aparato especial para ver un eclipse. Sí, no comúnmente pueden usar cualquier aparato para verlos, mis niños. Tienen que haber unos aparatos especiales, sí, un equipo necesario para ver los diferentes tipos de eclipse que hay sobre la Tierra. Continuamos. Tipos de eclipse solar. Otra vez vamos a repetir. Tipos de eclipse solar. Tenemos el primero, que es el eclipse. ¿Cuál es el primero? Dijimos, el eclipse parcial. Vamos con el segundo. ¿Cuál es el segundo? El eclipse semiparcial. Vamos por el tercero, es el eclipse total. Y por último, es el eclipse anular. Repetimos, mis niños, hay 4 tipos de eclipse solar. Uno, ¿cuál era? Eclipse parcial. El segundo, ¿cuál era? Dijimos, el eclipse semiparcial. Y el tercero, ¿cuál era su nombre? El eclipse total. Y por último, el cuarto, tenemos el eclipse anular. Esos son los 4 tipos de eclipse solar que existen sobre la Tierra, mis niños. ¿Cómo es un eclipse lunar? A ver, mis niños, piensen en esta pregunta. ¿Cómo es un eclipse lunar? A ver, vamos a ver. El eclipse lunar se da cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, oscureciendo a la Luna, y ésta entra en la zona de sombra de la Tierra. Solo ocurren en la luna llena. Si se dan cuenta, mis niños, el eclipse lunar solo ocurre cuando la luna esté llena. Sí, mis niños, no ocurre comúnmente un eclipse lunar. Aquí vemos, mis niños, en la imagen, mira, radiantemente el sol cómo brilla. Ahora, si se dan cuenta, sí, la Tierra está en el medio y la luna está al final. Sí, aquí vemos el sol, la Tierra y la luna. Aquí vemos la órbita terrestre, sí, la órbita lunar, la penumbra y la umbra. Si se dan cuenta, sí, la imagen de un eclipse lunar no es igual a la imagen de un eclipse anteriormente. Como lo vimos, este eclipse lunar es muy diferente a la imagen anterior que vimos. Ahora tenemos aquí a la Tierra, ¿sí? La Tierra, el sol que alumbra y la luna que tenemos al último, mis niños. Continuamos. Existen tipos de eclipses lunares. Vamos a ver los tipos de eclipses lunares. A ver, vamos a ver. Vamos.
con los eclipses totales, ¿sí? Aquí vemos, mis niños, cada uno de los eclipses. Aquí vemos el eclipses parciales. Si se dan cuenta, las flechitas mismas rojas nos van indicando cuáles son los eclipses parciales. Tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. ¿Sí? Aquí vemos también las flechitas, cómo nos van diciendo cada uno de los tipos de eclipses lunares. Si se dan cuenta, los eclipses penumbrales, cómo están de colores distintos los diferentes tipos de eclipses lunares, mis niños. Tipos de eclipses lunares. Vamos a ver, el primero se dice que es eclipses penumbrales. Es un eclipse lunar penumbral, ocurre cuando la luna pasa a través de la sombra penumbral de la Tierra. Aquí vemos, mis niños, el eclipse lunar, ¿sí? Como a través de la sombra penumbra en la Tierra. Vamos con el segundo eclipse, se llama eclipses parciales. Un eclipse lunar parcial se pueden apreciar cuando una porción de la luna pasa a través de la sombra umbral de la Tierra. Si se fijan aquí en la imagen, ¿sí? Ya es un eclipse parcial. ¿Sí? Vamos con el último, eclipses totales. Aquí en los eclipses totales, un eclipse lunar total ocurre cuando la luna entera pasa a través de la sombra umbral de la Tierra. Si se dan cuenta con la imagen de la primera y la segunda, vemos que el eclipse total ya es muy diferente a los otros dos eclipses, como el penumbral y el parcial. Ya el eclipse total ya es un eclipse lunar total. Esto ocurre cuando la luna sí entera pasa a través de la sombra umbral de la Tierra. ¿Cómo se producen los eclipses? A ver, mis niños, esta pregunta es muy importante. ¿Cómo se producen los eclipses? A ver. El eclipse lunar se produce gracias a su ciclo de traslación, ya que tarda 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Hijo, muchos días. 28 días, imagínense, niños, en dar la vuelta a la Tierra. Qué interesante. Pero ¿por qué no vemos todos los meses un eclipse? A ver, piensen en esta pregunta. ¿Pero por qué no vemos todos los meses un eclipse? ¿A qué se deberá con esta pregunta, niños? A ver. Aquí vemos el Sol, en el medio tenemos a la Luna y por último tenemos a la Tierra. Miren cómo brilla muy bonito el Sol, ¿sí? Aquí abajito tenemos a la Tierra. El plano por definición de la órbita de la Tierra alrededor del Sol se llama eclíptica. La órbita de la Luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada 5 ángulos, donde podemos observar que la Luna no se interpone entre la Tierra y el Sol. Los puntos de la órbita, como vemos aquí, de la Luna, cruzan la eclíptica y reciben el nombre de nodos lunares. Y cuando la Luna pasa por alguno de ellos se produce un eclipse, siendo aproximadamente 2 veces al año en el mismo lugar. ¡Wow! ¡Qué dato tan más interesante! Quizás te puedes preguntar, pero si la alineación se produce cada 6 meses, ¿por qué no vemos los eclipses? Por el siglo de rotación de la Tierra, ya que no está sincronizado con los siglos lunares, sino ni su traslación, pero tú te puedes convertir en un caza de eclipses en las diferentes partes del mundo si deseas verlos todos. A ver, mis niños, tenemos un dato curioso. ¿Sabías que aunque el Sol es 400 veces más grande que la Luna, puede esconderse detrás de ella
en su totalidad. Ese es un dato curioso, mis niños. ¿Sí? Es todo por esta vez, mis niños. Es toda la información de este tema de los eclipses. Mis niños, disfrute cada una de las diapositivas, vuelven a leerlo, compréndenlo, mis niños. Sí, es un tema muy amplio, sí, ya que estos temas se dan con mucha información. Es un tema nuevo para la materia de ciencias naturales, sí. Espero que disfruten, mis niños. Si ustedes quieren investigar en libros, en internet, más sobre el tema de los eclipses, lo pueden hacer, mis niños. Pueden hacer sus notitas, me las pueden hacer llegar por medio de plataforma donde van a hacer su trabajo en el board acerca de los eclipses. Pueden escribirme ahí notitas abajo diciéndome, maestra, esto y el otro. Si tienen alguna duda, acuérdense que tenemos nuestra plataforma, que es la comunicación, papás, alumnos y su maestra respectivamente. Sí, mis niños. Y muchas gracias a ustedes, mis niños, y también gracias a los que día con día entregan su tarea, me la hagan llegar a su maestra. Gracias. Les mando muchos, muchos abrazos, muchos besos, mis niños. Extraño mucho a cada una de sus caritas, sus participaciones. Extraño mucho al grupo de cuarto C. Cuídense muchos, mis niños. Hay que quedarse en casa, corazones, para que pueda pasar ya rápido esto, Padre, para que podamos ya estar juntos, vernos, mis niños. Sí, nos vemos y hay que suscribirse a mi canal, mis niños. Cuídense mucho, mis niños. Bye. Besos.